Muy buenos días. Nuestro equipo va a hablar sobre los trastornos del aprendizaje, específicamente el trastorno de la lectura. Nuestro equipo está conformado por María Fernanda Ascunes, Valentina Silva, Diana Colmenares, Jennis Ramírez y mi persona Loredana Payota. Los trastornos del aprendizaje deben diferenciarse de posibles variaciones normales del rendimiento académico, así como de dificultades escolares debidas a falta de oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales. Una escolarización adecuada puede dar lugar a resultados deficientes en las pruebas de rendimiento normalizadas. Los niños procedentes de etnias o culturas distintas de la cultura escolar predominante o cuya lengua materna no sea la utilizada en la exploración, junto con los niños que han asistido a escuelas pedagógicamente inadecuadas, pueden puntuar insuficientemente en las pruebas de rendimiento. Los niños de estos orígenes también corren más riesgos de absentismo debido a una mayor frecuencia de enfermedades o al hecho de vivir en ambientes pobres o caóticos. Las características esenciales del trastorno de la lectura es un rendimiento en lectura, esto es en precisión, velocidad o comprensión de la lectura evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente, que se sitúa sustancialmente por debajo del esperado en función de la edad cronológica, del coeficiente de inteligencia y de la escolaridad propia de la edad del individuo. Que uno de los criterios para diagnosticar el trastorno de la lectura es que el individuo deba tener entre 5 o 7 años. La alteración de la lectura interfiere significativamente el rendimiento académico o ciertas actividades de la vida cotidiana que requieren habilidades para la lectura. Si está presente un déficit sensorial, las dificultades en lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. Si hay una enfermedad neurológica o medida o un déficit sensorial, pueden codificarse en el eje 3, en los sujetos con distorsiones, sustituciones u omisiones. Tanto la lectura oral como la silenciosa se caracterizan por lentitud y errores de comprensión. Mi nombre es María Fernanda Ascunes y yo les voy a hablar un poco sobre los síntomas y trastornos asociados, el diagnóstico diferencial y el detonante de trastorno. Para comenzar, los síntomas y trastornos asociados. Los trastornos de la lectura pueden asociarse a la desmoralización, la baja autoestima y el déficit en habilidades sociales. El trastorno de la lectura puede asociarse fácilmente al trastorno del aprendizaje. La tasa de abandonos escolares de niños o adolescentes con trastornos del aprendizaje se sitúa alrededor del 40%. Se sabe que algunos retrasos del desarrollo del lenguaje ocurren en asociación con trastornos del aprendizaje, particularmente trastorno de la lectura. Aunque tales retrasos pueden no ser suficientemente graves para establecer un diagnóstico independiente de trastorno de la comunicación. Pueden existir anormalidades subyacentes del procesamiento cognitivo, por ejemplo, el déficit de percepción visual, procesos lingüísticos, atención o memoria, o una combinación de estos procesos, que suelen preceder o asociarse a trastornos del aprendizaje. Diagnóstico diferencial. Los trastornos de la lectura deben diferenciarse de posibles variaciones normales del rendimiento académico, así como de dificultades escolares debidas a falta de oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales. Una escolarización adecuada puede dar lugar a resultados eficientes en las pruebas de rendimiento normalizadas. Los niños procedentes de etnias o culturas distintas de la cultura escolar predominante o cuya lengua materna no sea la utilizada en la exploración, junto con los niños que han asistido a escuelas pedagógicamente inadecuadas, pueden puntuar insuficientemente en las pruebas de rendimiento. Los niños de estos orígenes también corren más riesgo de absentismo debido a una mayor frecuencia de enfermedades o al hecho de vivir en ambientes pobres o caóticos. Una visión o audición alterada pueden afectar la capacidad del aprendizaje, debiendo ser investigadas mediante pruebas audiométricas o de agudeza visual. En presencia de estos déficits sensoriales, solo puede diagnosticarse un trastorno de la lectura si las dificultades de aprendizaje exceden de las habitualmente asociadas a dicho déficit. Debe codificarse en el eje 3 cualquier enfermedad neurológica o médica. Detonante del trastorno. Las investigaciones muestran que la discapacidad de la lectura es una dificultad específica, basada en el cerebro, para aprender a reconocer y a descifrar las palabras escritas. Sin embargo, no se conoce una causa única de estas dificultades.
Los factores ambientales, como las experiencias de los niños en el salón de clase, por ejemplo, o si cuando eran preescolares les leían todos los días, pueden jugar un rol significativo en la mayoría de los tipos de dificultades de la lectura. Además, las investigaciones sugieren que la dificultad con la lectura podría estar relacionada con un marcador genético de la persona y por lo tanto pasarse de una generación a la siguiente. Por ejemplo, algunos casos de discapacidades de la lectura se asocian con una o más alteraciones en los genes que juegan un rol en el desarrollo del cerebro en la etapa prenatal. Mi nombre es Diana Colmenares y en esta oportunidad les estaré hablando sobre los criterios para el diagnóstico del trastorno de la lectura, según el DSM-4, recordando que los criterios son requisitos que se deben respetar al momento de diagnosticar. El primer criterio es el rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente. Se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado, dada la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. B. La alteración del criterio A infiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. Continuaré hablándoles sobre los criterios diagnósticos para el trastorno específico del aprendizaje según el DSM-5. El primer criterio son las dificultades en el aprendizaje y en la utilización de actitudes académicas, evidenciado por la presencia de alguno de los síntomas al menos durante 6 meses. El primer síntoma es la lectura de palabras imprecisas o lentas o con esfuerzo, es decir, que puede leer palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud. El segundo son las dificultades para comprender el significado de lo que lee. Un ejemplo es que puede leer un texto con precisión, pero no comprende lo dicho en la oración. El tercero son las dificultades ortográficas. Un ejemplo es que puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. El cuarto son las dificultades con la expresión escrita, es decir, que hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, entre otros. El quinto son las dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y el cálculo, es decir, que comprende mal los números, sus magnitudes y sus relaciones. El sexto, dificultades para el razonamiento matemático. Un ejemplo es que tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u oraciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. El criterio B son las actitudes académicas afectadas, están por debajo de lo esperado para la edad cronológica e interfieren significativamente en el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas estandarizadas, administradas individualmente y una gran evaluación clínica integral. C. Las dificultades del aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las actitudes académicas afectadas superen las capacidades limitadas del alumno. Un ejemplo son los exámenes cronometrados, las lecturas o escrituras de formas complejas y largas en un límite de tiempo, los cuales pueden llevar al alumno a sus límites. D. Las dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucciones académicas o directrices educativas inadecuadas. Es importante destacar que en el diagnóstico es necesario especificar si se trata de un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, con dificultad en la expresión escrita o con dificultades matemáticas. En esta oportunidad seguiré hablándoles sobre el trastorno de aprendizaje con dificultad en la lectura, el cual debe cumplir con ciertos criterios. El primero es la precisión en la lectura de palabras, el segundo la velocidad o fluidez de la lectura y el tercero la comprensión de la lectura. Es importante saber que en el mismo diagnóstico se debe especificar la gravedad actual, indicando si se trata de leve, es decir, que el niño presenta algunas dificultades y puede compensarlas o funcionar bien si se recibe adaptación adecuada. Si es moderado,
es decir, que presenta dificultades notables y precisas de una enseñanza intensiva y especializada, o si es grave, es decir, que presenta dificultades graves que precisan de una enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de sus años escolares. Continúo hablándoles sobre las diferencias entre los criterios de evaluación según el DSM-4 y DSM-5 con respecto al trastorno específico del aprendizaje. Puedo destacar de manera argumentativa y coherente que ciertamente existen diferencias importantes en relación al DSM-4, dado que en este manual se incluyen trastornos específicos del aprendizaje, en este caso aplicado al trastorno de la lectura, el trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el trastorno del aprendizaje no especificado. Es decir, se detallan y se plasman cada uno de estos trastornos para su diagnóstico y abordaje clínico. Sin embargo, luego de que la Asociación Americana de Psiquiatrías aportara grandes novedades con respecto a la codificación, clasificación y diagnóstico de estos trastornos mentales, sale el nuevo manual DSM-5, el cual le sirve a muchas especialidades. Este manual salió a la luz en mayo del 2013, generando grandes expectativas y controversias por sus cambios e inclusiones, como la eliminación de los ejes diagnósticos, la organización del nuevo manual como un ciclo vital, la aparición de las nuevas entidades y el ajuste de los criterios de diagnóstico de muchos trastornos. Es importante reconocer que la clasificación del DSM-4 tenía una gran serie de limitaciones, es por ello necesario buscar una mejora. Las limitaciones más notables era el uso masivo y extendido de los diagnósticos no especificados. Es por esto que es necesario analizar sobre las dificultades del aprendizaje en un término genérico, refiriéndose a un grupo homogéneo de desórdenes que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades de escuchar, hablar, leer, razonar y capacidades matemáticas. Estos desórdenes son intrínsecos del individuo y se presume que son debido a disfunciones del sistema nervioso central. De esta manera, esta última versión de DSM-5 establece el término de trastorno específico del aprendizaje para diferenciar tres dificultades que éste puede contener. La primera son las dificultades en la lectura, la segunda las dificultades en la expresión escrita y la tercera las dificultades matemáticas. Si comparamos ambos manuales, observamos esta diferencia, el cual es que en el DSM-5 pasan a denominarse trastornos del aprendizaje específico, que comprende distintos trastornos que interfieren en la adquisición y el uso de una o más habilidades académicas, como el lenguaje oral, la lectura, escritura y matemáticas. En este manual no se incluye el trastorno del aprendizaje no especificado. Estos cambios no están exentos a polémica, ya que muchas de las asociaciones y colectivos muestran su desconformidad respecto a eliminar esta clasificación de trastorno no especificado, los cuales mencionan que perjudican una gran serie de cantidades de niños. Además, hay que especificar que este tipo de dificultades, a diferencia de los problemas de aprendizaje, tendrían un origen biológico, serían intrínsecos al individuo. Las funciones que juegan un papel importante en estas funciones, las instituciones académicas y los factores institucionales. Para concluir, existe una gran diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5, la cual es que el DSM-5 generaliza el trastorno, aunque existan grandes opiniones encontradas oponiéndose a esto. Además, se eliminan los ejes de clasificación multiaxial. En el trastorno del DSM-4 se evidencia que hay muchas personas diagnosticadas con un trastorno no específico. Sin embargo, en el DSM-5, en razón de actualizar los conocimientos, se siguen manteniendo las condiciones y se hace una reestructuración, es decir, que hay una actualización y se refleja un proceso de reorganización en el trastorno específico del aprendizaje. Mi nombre es Jenis Ramírez Liscano. Les estaré hablando sobre la evaluación del trastorno específico del aprendizaje lectura y primero que nada me es importante indicarles que este tipo de trastorno se evalúa en el eje 1 como un trastorno clínico que inicia en la niñez
o en la infancia o en la adolescencia, de conformidad con el sistema multiaxial que facilita esa evaluación completa de dicho trastorno, a objeto de proporcionarlos un formato adecuado para organizar y comunicar información clínica, para captar la complejidad de la situación y describir la heterogeneidad del individuo que presenta el diagnóstico. En este eje 1, como sistema multiaxial, lo que queremos es promover la aplicación de un modelo biopsicosocial desde el punto de vista clínico, desde la enseñanza o la investigación. Dado que es en este eje 1 donde se evalúa el motivo de la consulta, en este caso es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura, donde hay un rendimiento académico sustancialmente bajo en comparación con las expectativas o con lo que se espera, dado a una edad cronológica del niño o adolescente con respecto a la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su edad, con el objetivo de ofrecer una visión, una resolución a la persona que busca el tratamiento o el alivio. Dentro de este trastorno específico del aprendizaje lectura, consideramos que hay un desorden del aprendizaje y es manifestado como una dificultad significativa en la adquisición y uso de habilidades académicas para aprender. Ahora, ¿qué códigos utilizamos para diferenciación entre el DSM-4 y el DSM-5 dentro del trastorno específico del aprendizaje de la lectura? Ciertamente existe una codificación en el DSM-4 diferente al DSM-5, es decir, dentro del manual diagnóstico de los trastornos mentales de DSM-4 tenemos la codificación F81.0, trastorno de la lectura 315.00. Comparada con el DSM-5 como manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la codificación es 315.00 F81.0 con una dificultad de la de lectura. Aquí se nos especifica claramente que debe existir la precisión de la lectura de palabras, la velocidad o fluidez de la lectura o la comprensión de la lectura. Este DM5 es diferente a lo que es el DSM-4 en razón de que cuando se realizó en el año 2013 lo que se quiso fue una actualización de conocimiento y novedades según la asociación, el punto de vista de la asociación psiquiátrica a nivel internacional. Ahora, me corresponde mencionarle los lóbulos cerebrales que están afectados en el trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Sin embargo, primeramente quisiera hablarles sobre el cerebro humano como una máquina sumamente compleja dentro del hombre o dentro del ser, que tiene funciones específicas divididas a través de un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, donde cada uno de estos hemisferios tiene una función específica para en sí llevar a cabo lo que es la funcionabilidad del individuo como tal. En el cerebro o dentro del hemisferio derecho tenemos todo lo que se refiere a la intuición, a la imaginación, al arte, sentido del arte, a la parte del sentido musical, es decir, sensaciones y sentimientos. Y en el hemisferio izquierdo tenemos todo lo que se refiere al lenguaje hablado, a la capacidad para los números, al lenguaje escrito. Aquí obviamente está la lectura y el razonamiento, es decir, la lógica como tal. Partiendo desde allí, pudiese mencionar que existe una afectación cerebral en este trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Es decir, el cerebro tiene lo que se llama el sistema de lectura localizado en el hemisferio izquierdo y se presenta en tres partes. La primera en el lóbulo frontal, otra en la corteza parietotemporal y finalmente la tercera en el lóbulo temporal. Este sistema de lectura del cerebro está localizado en el hemisferio izquierdo, que compromete al área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal, al área de Wernicke en el lóbulo temporal y el angular gyrus de la región parietal.
Si hablamos sobre las funciones de cada uno de estos, tenemos el área de Broca que se activa durante la lectura, bien sea esta silenciosa o no, y participa en la producción del habla. Tenemos el área de Wernicke, permite entender lo que leemos, es decir, descifra el código del alfabeto, nos traduce las letras en sonido. Es un proceso muy importante que se da en la escritura, en el habla y específicamente en nuestro trastorno, que es la lectura. Y finalmente tenemos el angular gyrus, esta área donde se ubica, también está ubicada entre Wernicke y la corteza visual, vinculada al habla con palabras. Esta va a asociar palabras con mismo significado, sonidos o sinónimos. Esta asociación de palabras completas permite una visualización de la palabra en sí, almacena y recupera lo que es la palabra completa, es decir, lo que realmente se va a leer. Ahora, ¿cómo ocurre o qué sucede con estos lóbulos cerebrales dentro de este trastorno específico de aprendizaje de la lectura cuando están afectados? Observamos que existen daños en estas regiones, tanto el Wernicke y el angular gyrus, que va a estar determinado por un problema de deletreo y reconocimiento de una palabra completa, es decir, va a existir una dificultad de la de lectura. Esto se da generalmente porque no hay una asociación de sonido con la palabra. Falla la ordenación de los fonemas para formar esta palabra, y de allí las personas que tienen este tipo de problemas, en particular de lectura, entre estos los disléxicos, desarrollan una capacidad de imaginación a través de lo que leen. Si observamos la imagen, tenemos un dibujo. Esquemáticamente nos indica el lóbulo cerebral que afecta este trastorno específico de aprendizaje lectura. Tenemos que es el lóbulo temporal izquierdo en el área de Wernicke, donde está afectado. Observamos la parte azul. También tenemos el lóbulo frontal izquierdo, el área de Broca. Observamos que también está afectada dentro de esta imagen, aun cuando conocemos pues que el cerebro tiene sus lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Entonces, pero sí recalco que el lóbulo temporal izquierdo, área de Wernicke, y el lóbulo frontal izquierdo, área de Broca, son las que están más afectadas o las que están afectadas por este trastorno específico de aprendizaje de lectura. Viéndolo desde un esquema más general, tengo también otra imagen o otro dibujo donde puedo de manera gráfica, a través de este cerebro que está aquí, observar que existen varias regiones cerebrales que nos permite, por ejemplo, tenemos el área de acceso a la pronunciación de la articulación que tenemos en la región temporal superior, y esta área nos permite pues que ese niño, ese adolescente pueda tener una pronunciación o articulación correcta. A su vez, dentro de esta región, además tenemos el acceso al significado. Ese acceso al significado está en la región temporal anterior y en la región fusiforme anterior. Es donde hablamos de esa unión de palabras, de esa interpretación. Y además de eso tenemos la región occipitotemporal ventral, donde aquí está el área de forma visual de cada palabra. Se le dice que es la caja de letras del cerebro, donde se puede visualizar qué palabra es que voy a leer como ser humano. Y tenemos la atención arriba y abajo de la lectura en serie, que está en la región parietal posterior. En esa región parietal posterior está lo que es pues en sí la lectura corrida con esa habilidad, siempre y cuando no exista un trastorno como es el que estamos hablando, del trastorno específico del aprendizaje, donde hay una dificultad para leer. Y tenemos los estímulos visuales que están en la región occipital, que van muy unidos a la región occipitotemporal ventral. Entonces observamos de manera gráfica cómo estas áreas, tanto del área de Wernicke y el área de Broca, son fundamentales para el desarrollo de la lectura o el área del lenguaje.
Entonces vemos la importancia de identificar cada uno de estos lóbulos cerebrales para de esta manera tener claro el trastorno específico del aprendizaje lectura. Continuemos con la exposición con la próxima compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Silva y voy a hablar acerca del instrumento de evaluación para el trastorno y el plan de intervención a realizar. El instrumento psicológico especializado para la evaluación y el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, entre uno de los más destacados está el PROLEC-R, el cual es el más frecuente y se ha vuelto el mayor aliado en cuanto a baterías psicológicas se refiere. Este es el más utilizado en Latinoamérica, ya que se enfoca específicamente en la producción escrita del mismo y se especializa, por supuesto, en lo que es el área de la lectura. Este se centra en el modelo cognitivo-conductual y por medio del mismo pues da lugar a la identificación de las letras, el reconocimiento de las palabras, los procesos sinápticos y semánticos. También es importante mencionar que consta de 9 áreas específicas, como por ejemplo serán el nombre o sonido de las letras, la igualdad o la diferencia entre una y otra, la lectura de las palabras, la lectura de las pseudopalabras, las estructuras gramaticales, los signos de puntuación, la comprensión de oraciones, comprensión de textos y por supuesto la comprensión oral. En el plan de intervención realizado específico para el trastorno de aprendizaje con dificultad en la lectura, lo organizamos por semanas, el cual consta de 5 semanas. Cada una de estas estrategias, actividades también, son desarrolladas a lo largo de la semana. En primera instancia tenemos la primera semana, la primera sesión, identificar el canal de mayor aprendizaje del estudiante a través de juegos o dinámicas especializadas. El objetivo sería claramente facilitar la comprensión de dicho escolar y pues detectar las habilidades para las que él tiene mayor rendimiento, mayor facilidad. Por ejemplo, si le gusta pintar, podríamos habilitar técnicas específicas para que el docente las aplique a dicho infante. Y en cuanto al canal de aprendizaje se refiere, recordemos que se refiere a los sentidos. Entonces el niño puede ser auditivo, puede ser visual. Es importante indagar en cuál es su canal de mayor aprendizaje y el más significativo para él, para por supuesto pues tener mayor rendimiento en lo que se quiere, que es el área de la lectura. Posteriormente al alcance se recomienda asistir a consulta para atención psicoterapéutica, lo cual no se descarta, es sumamente importante. En la semana 2 pues decimos que a través del enfoque cognitivo-conductual, economía de fichas específicamente, se intenta incentivar al estudiante a realizar prácticas de identificación, ya sea de letras, de signos de puntuación o de algunos elementos importantes para mayor comprensión de la lectura, claramente. En lo que sería el objetivo, como ya lo mencioné antes, es estimular, motivar al infante en el proceso de almacenamiento de cada una de las letras y signos de puntuación, los cuales serán importantes para su desarrollo. En esta también se recomienda atención psicopedagógica, ya que es importante. El psicopedagogo se encarga específicamente de orientar tanto al docente como al estudiante y a los padres de cuáles serían los lineamientos o las actividades a seguir, el desglose de cada una. En la semana 3 tenemos lo que sería un programa de psicoeducación a los padres, el cual dentro de él se le brindarán pues estrategias específicas para facilitar la práctica de dicho escolar en cuanto a la lectura se refiere. Es importante la motivación, el incentivo en casa y que los papás, por supuesto, se involucren dentro de esta práctica, de esta actividad.
Mejorar la calidad y la rapidez de la lectura en sílabas, por supuesto, sería el objetivo. Y es importante la consulta psicoterapéutica para el suministro de esta información de psicoeducación a los padres. En la cuarta semana tenemos realizar un cuento con ayuda de los padres en el que se exprese, en el que el niño pueda expresar realmente lo que siente. De esta manera se capacita, creamos confianza en el niño y a la vez estamos supervisando a medida de que va realizando el cuento para que pueda posteriormente pues realizar una lectura mucho más fluida. Como lo dije anteriormente, lo que se quiere es capacitar al escolar de que cree algo por sus propios medios, de que se sienta valioso y aparte que comparta en familia, que es sumamente importante para el incentivo de dichas actividades. Lo que se quiere lograr aquí es potenciar lo que sería el avance en la lectura de textos cortos. También en el alcance tenemos atención psicopedagógica para el acompañamiento de dicha actividad. Y para finalizar, en la semana 5 sería la lectura del cuento realizado en la semana 4, anteriormente mencionado, para fortalecer la confianza dentro y fuera del aula. Y de esta manera seguir utilizando las técnicas enseñadas y propuestas anteriormente, y pues que por supuesto tenga avance en cuanto al área de la lectura. La consulta psicoterapéutica para el mantenimiento de técnicas y estrategias lectoras es sumamente fundamental para que ya se cree un hábito específico y constante en el cual el niño pues pueda avanzar y mejorar con respecto a el área específica que queremos abordar, que por supuesto, como lo mencioné, es el área de la lectura. Eso ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su tiempo y espero le haya gustado el video.